tardes, Dios los bendice. Estamos aquí nuevamente para dar el estudio de los miércoles. En este caso nos toca ver la clase de actos proféticos para librar las batallas personales, para librar nuestra propia batalla. Y el tema es los actos proféticos, que es la clase 11ª. Vamos a orar para empezar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos tantísimas gracias por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, por tu bendición, tu favor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque has sido un benecer para nosotros. Hasta aquí nos has sostenido, nos has soportado, nos has bendecido. Te ruego, Señor, que cada persona que escuche este estudio sea grandemente bendecida, llena de tu presencia, de tu amor, de tu majestad, de tu autoridad, de todo cuanto hay en ti. Te suplico, Rey de la Gloria, que te magnifiques poderosa y grandemente, que nada impida que tu mano de amor sea en nosotros. Rogamos, Señor, una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que todo lo que has determinado para nuestras vidas sea hecho y sea cumplido. Te pido, precioso mío, que tú tomes el control de todas las cosas y que todo se haga de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad. Y rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en cada corazón, en cada mente, en cada espíritu, abriéndonos el entendimiento espiritual para poder comprender todas aquellas cosas que tú quieres que comprendamos. Quiero agradecerte, Señor, muy personalmente por todas las personas, Señor, que se toman el tiempo de escuchar esta bendición para que sus vidas sean bendecidas y que sean llenas de tu preciosa presencia. Les bendigo, Padre Santo, rogándote tu favor, tu bendición y tu misericordia para este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a empezar a leer una porción de la palabra de Dios que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versos 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo. Luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Y él dijo: No lo sé. Aquí el Señor Jesús nos muestra un acto profético. ¿Por qué? Porque utiliza la esencia del hombre con lo que fue hecho de acuerdo al libro de Apocalipsis, que es la tierra, el polvo, y utiliza saliva, utiliza agua proveniente de su cuerpo para escupir, generar un poco de lodo y ponérselo en los ojos al hombre ciego de nacimiento. Pero vamos a ver qué son los actos proféticos para ir entendiendo esta situación. Los actos proféticos son acciones de fe que se ejecutan en la toma de territorios para ganar batallas, entendiendo como territorio desde una persona, un hogar, una ciudad, una colonia, un barrio o un estado, inclusive una nación. Esto tiene un objeto muy especial para llevarlo a cabo. Punto número 1, esto normalmente Dios lo debe instruir. No normalmente, Dios siempre lo debe instruir. Y lo hace a través de su bendito Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, nos va a llevar a hacer actos proféticos.
Esto de los actos proféticos es bien delicado, bien delicado, porque se ha hablado muchísimo de lo que son los actos proféticos, pero hay una realidad, que los actos proféticos tienen que ser guiados y dirigidos por Dios. Y menciono esto de que tienen que ser guiados y dirigidos por Dios por lo siguiente, porque si no vienen del Señor, resulta ser que entonces vienen del hombre o no sé de dónde. Bueno, sí sé, al ratito lo vamos a ver, pero se llevan a cabo circunstancias fuera del orden bíblico, fuera de una realidad bíblica. Y esto es muy peligroso, muy peligroso. ¿Por qué? Porque dice el libro de Mateo, capítulo 7, verso 15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. A mí me llama mucho la atención esto. La profecía es una manifestación divina para hacerle saber al ser humano algún acontecimiento por venir, pero normalmente la profecía, para que el ser humano sepa y conozca, tiene un llamado, y ese llamado puede ser apostólico o profético. ¿Y por qué digo apostólico o profético? Porque habrá mucha gente, y ha habido mucha gente que me dice: es que usted cierra la profecía solo a 2 ministerios. No la cierro, porque la unción profética es bien puntual. Número 1, como su nombre lo dice, esa unción la deben tener los profetas. Y curiosamente los profetas tienen que profetizar, eso es su trabajo. Pero los apóstoles tienen que tener una unción profética también. ¿Para qué? Para poder desarrollarse correctamente en el escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque los actos proféticos, quien los lleva a cabo es el ser humano, con la guianza de Dios. Vamos a ir viendo a través de este estudio muchos actos proféticos que se llevaron a cabo en la Biblia, y hoy se siguen llevando a cabo actos proféticos, pero es de vital importancia que el acto profético esté sujeto al logos. Acuérdense que la palabra de Dios se divide en logos, en rema, en palabra profética y en profecía. ¿Por qué digo esto? El logos es esto que tenemos aquí, la Biblia escrita. El rema es una palabra que Dios da para dar dirección e instrucción a un hombre, un grupo de hombres, una ciudad, un estado, una nación. Eso es el rema. La profecía es una palabra que viene del corazón de Dios para un ser humano, para un grupo de seres humanos, para ciudades, para naciones, para todo este tipo de personas o lugares. Eso es la profecía. Y la palabra profética es lo que está escrito en la Biblia. Dice el apóstol Pedro: tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos. Pero hay algo que es bien importante saber. Si un rema, que es una palabra venida del corazón de Dios, no se ajusta a logos, no es de Dios. No es de Dios. Si una profecía no se ajusta al logos, tampoco es de Dios. Dios no se contradice. Dios no se contradice. En una ocasión una persona me dijo: no, sí hay contradicciones en la Biblia. Le digo: a ver, explícame una. Y me refirió la problemática de cuando la Biblia dice que Dios llevó a David a censar al pueblo. Y luego, eso fue en Reyes, pero más adelante en el libro de las Crónicas dice que un espíritu malo
venido del enemigo, venido de Satanás, tocó el corazón de David para censar al pueblo. A final de cuentas, la sanción trajo 70,000 muertos. Y no es que Dios se contradiga. Lo que tenemos que entender, esto es de conocimiento básico teológico, que es que en los tiempos diferentes en los que se ha desarrollado la palabra de Dios, en los que se ha desarrollado la humanidad, los pensamientos teológicos han ido cambiando. El primer escrito que dice que Dios permitió que David censara al pueblo es cuando se concebía un solo Dios en todos los ámbitos, y él era amo y señor de todas las cosas. Dios es amo y señor de todas las cosas, claro que sí, porque es rey de reyes y señor de señores. Sí, pero también está la concepción de Satanás y todavía no estaba. Cuando se escribe el libro de las Crónicas ya teníamos la concepción de lo que era el enemigo, Satanás, la serpiente antigua que se llama diablo. Entonces ya tenemos esa concepción del bien y del mal, de Dios y el enemigo. Entonces podemos distinguir con los escritos que era una concepción demoníaca la que tocó el corazón de el rey David. Pero resulta ser que hay gente hoy en día que dice que Dios le habla y no le habla. Hay gente que dice que Dios le da instrucción para un acto profético y no es Dios quien se la da. Por eso es tan importante que estos actos proféticos se lleven a cabo con muchísimo cuidado, muchísimo. Ok, viendo esto, es importante conocer y saber que todos los actos proféticos son actos de fe. Porque si usted tiene enfrente a una persona y escupe hoy y hace lodo y se lo pone en los ojos a un ciego, no sé si vaya a ver. Podría que viera por la misericordia de Dios, pero el problema es que el Señor Jesús tenía la esencia divina y tenía muchísima fe. Entonces se llevó a cabo el acto profético con el lodo sobre los ojos del ciego, y el ciego recobró la vista. Eso fue un acto profético totalmente hablando. Ahora, muchos de los apóstoles y profetas convergemos, nos unimos en que el grueso de las personas que llevan a cabo actos proféticos deben ser verdaderamente maduras. ¿Por qué? Porque en esos actos proféticos hay una confrontación espiritual muy fuerte. Muy fuerte. Oiga, entonces nadie va a llevar a cabo actos proféticos si no es maduro. Yo pregunto, ¿tú le entregarías una pistola a un niño de 10, 12 años? Claro que no. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento, la madurez para usarla. Pero sí puede utilizarla y puede causar un accidente. Aquí la problemática es que los actos proféticos, cuando la gente no es madura, genera mucho problema. Es importante que visualicemos esto. Por ejemplo, una vez me dijo una persona que llevaron a cabo en un templo un acto profético. Y el acto profético consistía en que la iglesia se iba a vestir de tal o cual forma, elegante, iban a hacer una cena pagada por la gente, y que en esa cena la iglesia se iba a casar con el Señor. Mi Biblia dice, y todas las Biblias, que el tiempo lo conoce solo el Padre. Punto número 1. Que el que va a levantar a la iglesia novia es el Señor Jesucristo. Punto número 2. Y punto número 3, el que va a costear toda la fiesta va a ser Dios, porque va a ser en la Nueva Jerusalén. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores de ese lugar es Dios. Entonces hay 3 cosas que no compaginan, que no concuerdan con el acto profético. Ese acto profético no es de Dios. No es correcto. ¿Por qué? Porque número 1, están tomando la decisión de que ellos son la iglesia novia. Punto número 1. Eso lo decide el Cordero, el Padre y el Espíritu Santo. Punto número 2. Están tomando en sus manos el tiempo. Y me podrán decir, es que lo hicimos proféticamente para que sí nos lleve el Señor. No puedes tomar en tus manos lo que le corresponde hacer a otro. Eso se llama usurpación. Y en este caso específico y preciso, al que le corresponde es al novio. Y el novio es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Entonces tú no puedes decidir por él. Y punto número 3, dice la palabra de Dios que cuando le preguntaron los discípulos al Señor Jesucristo y le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? El Señor les contestó, no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Al final del día, ese acto profético a lo mejor fue con la mejor de las intenciones, pero fue en contra de lo escrito con la palabra. No es de Dios. Y si no es de Dios, muy seguramente es del enemigo. ¿Y por qué les menciono esto y se lo refiero tal cual? Porque muchas veces nos podemos dejar llevar por emociones, y las emociones nos pueden costar muy caras. Tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que hacemos en un acto profético. ¿A qué voy con esto? El acto profético lo tiene que llevar un cristiano maduro, que tenga entendimiento, conocimiento e inteligencia para hacerlo, pero además que haya recibido de parte de Dios la instrucción para hacer el acto profético. Los actos proféticos no se hacen porque me gusta. No, hay tiempos, hay momentos específicos para llevarlos a cabo. Otro acto profético es cuando el Señor iba a desatar el espíritu de muerte sobre Egipto y le dijo a Moisés: dile a los israelitas que unjan con sangre los postes y los dinteles de las puertas para que el espíritu de la muerte no toque sus moradas, no toque a sus primogénitos. Entonces Moisés dio la instrucción y los israelitas lo hicieron tal cual Dios lo había dicho, y el espíritu de muerte no entró en la morada de los israelitas. Un acto profético. Porque si nos ponemos a ver física o naturalmente, como de qué servía poner sangre en los postes. Ya llevé a cabo un sacrificio de un cordero, lo hice, lo cocí tal cual con leña en Pascua, ¿y qué más? Tenía que cumplirse lo que Dios había dicho de la forma que Dios lo había dicho, y lo hizo a través de Moisés, un profeta. Es bien importante esto que les menciono. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos la guía correcta, no va a pasar nada. Pero si tenemos una guía incorrecta, sí tenemos una consecuencia espiritual. Es bien delicado eso. Ahora bien, para llevar a cabo un acto profético es necesario que operemos en fe. Reitero, si no hay fe, si dudamos, si no creemos, no pasa absolutamente nada. Por eso es tan delicado lo de un acto profético. Ahora bien, como dice el capítulo 11 de los Hebreos, el creer es medular. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Por ella, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es la esencia real de un acto profético. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llevamos a cabo el acto profético, resulta ser que nosotros debemos hacer cosas, llevar a cabo conductas, tomar elementos, obedecer tal cual lo dice Dios, para que las cosas acontezcan como Dios lo dice. Ok. Uno de los actos proféticos más fuertes que hay es la intercesión, por ejemplo. Pensemos en un papá o una mamá que están entregados a Cristo y los hijos no han querido entregarse. El papá y la mamá deben forzosamente declarar que su hijo es un hijo de Dios, o la hija una hija de Dios, que va a servir a Dios, por ejemplo, ¿no? Y lo tienen que estar declarando y lo tienen que estar creyendo. Al cabo del tiempo se va a cumplir lo escrito en la palabra: si fueres salvo, serás salvos tú y toda tu casa. Aquí hay algo bien importante que se ha tomado como referencia. Oiga, si mi primo no es salvo, pero yo soy salvo, mi primo se salvará. Tu primo es parentela, no es tu casa. Pero puedes hacer un acto profético por él. Eso no te quita nada, ni necesitas mucha madurez para declarar y profetizar que alguien a quien amas va a venir a los pies de Cristo. Porque además la palabra de Dios dice que no pasará ni una jota ni una tilde de la palabra hasta que todo se haya cumplido. Entonces muy seguramente ese pariente va a escuchar de Cristo, sea por ti o por un tercero. Pero sí es muy importante que ese pariente vea tu testimonio. Vamos a ir a lo de las bodas del Cordero. Vamos a lo que expliqué hace un momento. Dice la palabra de Dios que aquel que desee estar en las bodas del Cordero deberá entender y comprender lo que dice Apocalipsis.
He conocido gente que dice que se va en el arrebato y le tiene miedo a la lectura de Apocalipsis, se me hace irracional. Apocalipsis 19:9, por favor. Hay algo que es bien importante aquí. Dice el verso 9: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios, verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ok. Luego entonces, si el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, entonces si yo recibí a Cristo, Cristo vive en mí, el testimonio del Señor Jesucristo vive en mí, dentro de mí está el espíritu de la profecía. Es lógica básica, esto no tiene nada de complejo, ¿sí? Y es mi obligación hacer que ese espíritu de la profecía opere y funcione. Yo siempre le he dicho a la gente, como profeta del Dios Altísimo, como un siervo, que creo que ya tenemos algunos años caminando en esto, muchos por cierto, yo le he dicho, el mayor profeta que existe en tu vida eres tú mismo. ¿Por qué? Porque tú conoces tu vida, tú conoces cómo es tu relación con Dios, debes conocer la palabra para declarar proféticamente cosas a tu vida. Porque si tú no declaras a tu vida todas las situaciones que tú anhelas que acontezcan, pues no van a acontecer. Vimos hace un rato en Hebreos 11, por ella, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tú tienes que generar que se vea lo que no se ve ahora. Eso es profético y tenemos que poner a funcionar esto. Ok. Estos actos proféticos, como lo dije hace un momento, se deben llevar a cabo correctamente. Y la forma de llevarlos a cabo correctamente es bíblicamente. No hay otra forma. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo como acto profético, todo tiene un fundamento bíblico. Pensemos en el acto que leímos hace un rato en Juan 9. El Señor escupió. ¿Qué es la saliva? ¿Es agua? ¿Sí o no? ¿Salió de la profundidad de las entrañas, por decirlo así, del Señor Jesús? ¿Sí o no? Sí. Ok. Cae esa agua de vida sobre la tierra, que es la esencia del hombre, porque el Señor le dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Es la esencia del hombre. Entonces, junta la esencia del hombre con el agua de vida, las mezcla, y entonces la esencia del hombre, que es la tierra, junto con el agua de vida hecha lodo, cubre los ojos y va a traer vida y vida en abundancia a esos ojos. Y esos ojos que estaban muertos, que no podían ver, adquieren vida. Por eso es que pudo ver. Entonces hay un fundamento bíblico. Ok. Todo acto profético primeramente tiene que ser con la guía del Espíritu Santo. Forzosamente con la guía del Espíritu Santo. Y debo tener la plena certeza y seguridad de quién me está hablando, porque me pueden estar hablando 3 personas. Punto número 1. El Señor por medio del Espíritu Santo o el mismo Señor Jesucristo puede hablar. Ejemplo, Hechos 9:3 al 6 dice lo siguiente: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahí me quedo. Esto es más que claro. Dios le dijo a Saulo lo que tenía que hacer. No había vuelta de hoja. La voz de Dios. Y el mismo Señor le dice: yo soy Jesús. Ahora bien, no porque el Espíritu diga que es Jesús, va a ser Jesús, ¿eh? ¿Por qué? Porque toda
Toda palabra venida del corazón de Dios debe estar respaldada, debe tener un sustento, debe tener una guía. Es importante. Otra voz que podemos oír, y es una realidad porque siempre está presente en el mundo en el que nos desarrollamos, dice la Biblia, es real, que estamos en el mundo aunque no pertenecemos al mundo, pero el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, otra voz que podemos escuchar es la de Satanás. ¿Pero por qué dice eso? Porque claro, él se disfraza, como les dije, de ángel de luz. Ahora bien, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, lo siguiente. No. Es Apocalipsis 12, 9. Perdón, me equivoqué yo. Apocalipsis 12, 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, que se llama Diablo. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. ¿Dónde vivimos tú y yo? En la tierra. Entonces, el ejemplo más claro está en Génesis 3, 1 al 5. Les voy a pedir que vayamos para allá, por favor, para que lo vean, ¿sí? El título que dice ahí la palabra es desobediencia del hombre. Dice, pero la serpiente, lo acabamos de ver, que la serpiente es el diablo, que está en la tierra, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió, respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Habló o no habló Eva con la serpiente? Sí, sí habló. Y Eva llevó a cabo un acto profético inverso por haber escuchado la voz de Satanás. Y el resultado lo conocemos bien, fueron expulsados del huerto. Al hombre le dijo, con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día, y a la mujer le dijo, con dolor darás a luz a tus hijos. Pero tuvieron que llevar a cabo ese acto profético negativo en desobediencia a Dios. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que si escuchamos la voz del enemigo, vamos a tener una consecuencia por nuestra desobediencia. ¿Pero por qué dice eso? Porque el que escucha la voz de Satanás y lleva a cabo un acto profético que no es de Dios, está desobedeciendo a Dios. Ahora bien, pero oiga, no, el Señor Jesús vive conmigo. Ahí te va el otro ejemplo. Cuando el Señor Jesús es llevado al desierto, ¿con quién platica? ¿Con quién habla? Mateo 4:3 dice lo siguiente, y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del corazón de Dios. Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mi pregunta es, si le habló al mismo Señor Jesús, ¿por qué no te hablaría a ti? No es que yo me porto muy bien, no se trata de que te portes bien o mal, Él no tenía pecado y fue y le habló. Nosotros tenemos que probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Si es el espíritu de Dios o no es de Dios. Oiga, pero pues yo no soy profeta. Pero está sencillo. Si Dios te da una instrucción,
Dile, Señor, fundamentamela en tu palabra y enséñame para qué quieres que lo haga. Punto. Y entonces te vas a llevar un buen rato para entender lo que es el acto profético que Dios quiere que hagas. Vas a tener tu fundamento bíblico, te va a decir el por qué lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, en el orden que lo vas a hacer. No vas a contraponer con ese acto a la misma palabra de Dios y entonces vas a estar avanzando. Por eso es tan importante tener relación con un profeta o un apóstol maduro. Es importante. Y la otra persona con la que puedes hablar es contigo mismo. Ahora bien, ¿por qué digo así contigo mismo? Porque esto puede venir a través de mi mente, a través de mis deseos, a través de mi ego, a través de mi alma, o a través del corazón espiritual, ¿no? Donde dice el Señor que de ahí emanan todos los malos deseos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versos 1 al 5. Dice lo siguiente: Ananías y Zafira. Por cierto, un hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Porque el corazón y la mente espiritual están totalmente relacionados. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros entendemos que el corazón espiritual nos puede llevar a muchas cosas, les leo algo. Aquí está, cuando el Señor le habla a los fariseos en Mateo 12, 34, le dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de lo bueno y lo malo? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Entonces del corazón salen y van a la mente, y entonces uno lo habla. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Pero por eso le pregunta Pedro, el apóstol Pedro, y le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué él no pesó? Oiga, pero es que no tenían Biblia. Sí, pero debió de haberle dicho: hay esto, a un apóstol maduro como lo era Pedro. Ahora bien, verso 4: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El mentirle a Dios es bien delicado, bien delicado. El rey David llevó a cabo muchos pecados, pero de todos ellos se arrepintió genuinamente delante de Dios. Por eso el Señor tenía misericordia y lo perdonaba, no por otra cosa. Porque si él no se hubiera arrepentido genuinamente, no pasa nada. Es como cuando Saúl es desechado, le preguntó Samuel: ¿qué es este balido de ovejas y vacas que oigo? Y entonces, palabras más, palabras menos, estoy parafraseando, Saúl le dice: acompáñame, ¿qué va a decir el pueblo si no me acompañas? Le interesaba más lo que dijera el pueblo que lo que dijera Dios. En ese momento, si se hubiera arrepentido de todo su corazón, pues las cosas hubieran cambiado. Pero no, le interesó más lo que dijera el pueblo que lo que decía Dios a través del profeta. Es importante que nosotros tengamos esto. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Es importante no dejar que nuestro oído escuche a nuestro corazón, a nuestros deseos, sino hacer, en los actos proféticos es la voluntad de Dios, no la nuestra. Podemos desear, podemos querer, podemos, no sé, buscar, pero si no es la palabra de Dios, la voz de Dios guiándonos,
no hagamos nada. Ahora, el segundo punto es que lo tenemos que hacer, o sea, los actos proféticos se tienen que hacer en pleno conocimiento de lo que estoy realizando en el mundo espiritual, no en el natural, en el espiritual, porque vamos a llevar a cabo el acto profético natural para que tenga repercusión en lo espiritual. Eso es muy importante para tratar de que lo que estamos haciendo en lo natural repercuta en lo espiritual y se materialice también en lo natural. Lo que leímos de Hebreos 11, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver un acto profético que es uno de los ejemplos más claros que la palabra de Dios nos da en Josué 6:1, y vamos a ir leyendo algunos versos para que veas, o veamos más bien, que el Señor manda hacer actos proféticos. Josué 6:1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Verso 2, mas Jehová Dios dijo a Josué, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Verso 4, y 7 sacerdotes llevarán las bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, lo que hoy conocemos como shofares. Pues aquí hay 2. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. A ver, siendo muy lógicos, los muros de Jericó eran muros altísimos, estamos hablando como unos, no sé, 20 metros más o menos, poquito más, 21 metros. Iban a caminar una vuelta por día, el 7º día iban a dar 7 vueltas, iban a tocar la bocina, y entonces iba a gritar la gente, ¡ah!, como locos, y se iban a caer los muros. En cabeza de quién cabe que caminando 7 veces alrededor de una ciudad, tocando las bocinas o las trompetas, los shofares, y gritando, iban a caerse los muros si estaban bien cimentados. Lo que pasa es que Dios mandó a hacer eso porque el que lo iba a hacer era Dios, no Josué ni el pueblo de Israel. Dios es el que iba a tomar la ciudad. Por eso utilizó a Josué y al pueblo de Israel para tomar la ciudad de Jericó. Verso 15. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Si la gente no lo hubiera creído, no hubiera pasado nada. Verso 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Solo quedó Rahab la ramera por haber ayudado a los 2 espías. Un acto profético. Otro, el acto profético que Dios le ordenó a Gedeón: llévalos a beber agua, y de los que beban como perros vas a hacer un lado, y los que se arrodillen vas a hacer otro lado, y todo. A final de cuentas tenía como 10,000 hombres, se quedó con 300 para derrotar al ejército madianita, que eran bélicos, fuertes, agresivos, violentos como ejército. Pero no lo iba a hacer Gedeón. Y luego van a tomar antorchas y van a tomar como si fuera un jarro o una vasija y la van a romper y van a gritar ¡eh! Y entonces tomaron a los madianitas. Actos proféticos. Es importante que nosotros entendamos la profundidad de lo que es un acto profético. Pero para que un acto profético acontezca, para que Dios nos pueda dar una guía de un acto profético, tenemos que tener oración. Oración. Y la oración normalmente va a ser intercesión.
¿Por qué? Porque vamos a estar luchando, intercediendo por algo que necesitamos nosotros o nuestra parentela, nuestra familia, para que esto funcione y opere. Dentro de los actos proféticos se utilizan muchos elementos. Pensé en los shofares, porque lo tengo uno aquí a la mano, se los voy a mostrar. Esto es un shofar. Y Dios da instrucciones precisas sobre lo que es un shofar, cómo se debe tocar, cómo se debe llevar. Yo por mí no hubiera comprado un shofar. Dios me dijo, cómpralo. Y Él es el que me guía a tocarlo cuando hay que tocarlo. Yo voy a hacer un acto profético como profeta de Dios. Voy a tocar este shofar, no muy fuerte. ¿Para qué? Para que se abran nuestros oídos espirituales. Y esto lo estoy haciendo como profeta. Y acabamos de ver la toma de Jericó. Y este toquido de shofar fue lo que hicieron los sacerdotes en Jericó. Y entonces fueron derribados los muros. Se llaman trompetas algunos. Entonces hay otras cosas. Banderas, por ejemplo. El libro de Números capítulo 2 verso 17 dice: luego irá al tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, en el orden en que acampan, así marchará cada uno junto a su bandera. Era el símbolo de cada una de las tribus. Pero vamos a regresar a los shofares, perdón, porque sí me van a preguntar, bueno, ¿y para qué se tocan? Los shofares son anuncios que se le tienen que hacer al pueblo para diferentes momentos en la batalla espiritual, en la adoración, en diferentes situaciones del culto que se le rinde al Señor en santidad. No es fácil, no es sencillo estar trabajando con shofares, porque lo tiene que hacer Dios. El que los tiene que entregar es Dios. Por orden de Dios se tienen que tocar. Es complejo. Las banderas, el Señor nos muestra que a cada tribu le dio una bandera. Y cuando nosotros movemos banderas, el Señor nos da estandartes, nos da estas banderas, pero nos dice cómo hacerlas, para qué son, en qué momento se tienen que usar, en qué momento no, y no la puede mover cualquier persona. El Señor dice quién la va a mover, para qué la va a mover, qué figura o elemento tiene que traer pintado, bordado o estampado. Puede traer una espada porque es para la lucha, para la guerra. Puede traer un arco porque también es para la guerra. Puede traer un arpa, por ejemplo, en una bandera amarilla, que es para la adoración, como lo hacía el rey David, porque el rey David tocaba un arpa. Y entonces se pueden conjugar. Dice el libro de Jeremías 4:21, ¿hasta cuándo he de ver bandera? He de oír el sonido de trompeta, porque se oían conjuntamente. Es importante, ¿no? Jeremías 51:27 dice: alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini, de Askenaz, señalad contra ella capitán, haced subir como langostas erizadas. La bandera se llevaba a la guerra. Por eso cuando hay servicios nosotros estamos adorando, tenemos una guerra frontal contra el reino de las tinieblas. Esa bandera se tiene que mover. No la puede mover cualquiera, lo tiene que ordenar Dios, la tiene que entregar una autoridad espiritual. ¿Para qué? Para que tenga el fundamento bíblico de lo que es. Los panderos, segunda de Samuel 6:5, y dice: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Estos instrumentos son instrumentos proféticos que se deben utilizar en la casa de Dios. Salmos 68:25 dice: los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Isaías 30:32, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová será sobre él, será con panderos y con arpas. Cada golpe de la vara justiciera de Jehová, con panderos y con arpas. A veces cuando se está tocando un pandero y se pega fuerte, es un golpe que da
el Señor al reino de las tinieblas a través de lo que nosotros estamos haciendo. En cuanto a la alabanza, Salmo 150 dice lo siguiente, del 3 al 6, alabadle al son de bocina, puede ser una trompeta, puede ser un shofar, alabadle con salterio y con arpa. Digo, hoy hay muchos instrumentos que son elementos proféticos en la alabanza. Las guitarras pueden ser de 6, de 12 cuerdas, los bajos de 4, 5, 6 cuerdas, de acuerdo a como lo manda el Señor. Alabadle con pandero, con danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Me acuerdo bien hace un tiempo que fui yo a una congregación, hace muchos años, como 20 años, y una persona, empecé yo a danzar porque pues yo estaba acostumbrado a danzarle al Señor, porque yo ya andaba en ese mover de la danza, y resulta ser que agarró una persona y se me acercó y me dijo, no, aquí no se danza. En la casa de Dios no se danza. Y me dio el fundamento, lo estoy buscando, del libro de Habacuc, que dice, calle delante de Dios, calle delante de Jehová toda la tierra. Estoy parafraseando, espero encontrarlo aquí en el libro de Habacuc. Y resulta ser que le dije, a ver, momento, el Señor nos manda a danzarle, nos manda a adorarle, nos manda a hacer las cosas como Él quiere, Él se goza. Y le dije ya después, porque ahí no quise entrar en controversia, ya después me senté con él y le expliqué que el pueblo que estaba alrededor del profeta Habacuc era un pueblo pecador, era un pueblo desentendido de las cosas de Dios, que se había apartado de las cosas de Dios. Y yo le dije, esto está sencillo, aquel que quiere callar delante de Dios, no quiere alabarle, no quiere danzarle, no quiere, como dice la palabra, alabarle con júbilo. Es igual que los israelitas en aquel tiempo, en el tiempo de Habacuc, el pueblo que estaba delante de Dios. Y le dije, yo no recibo eso. Si usted es así y quiere vivir así, pues bueno, será bueno que ponga a su alma a orar y preguntarle al Señor, pero hay muchas situaciones doctrinarias mal entendidas que le quitan a la gente el gozo de Dios para cantarle, gritarle, decirle cuánto te amo, gozarse delante de la presencia del Señor. Otro acto profético es la misma acción de profetizar. El Señor le dijo a Ezequiel en el libro de Ezequiel, obviamente, capítulo 37, verso 4, le dice, me dijo entonces, profetiza. Bueno, voy a leer desde el 3, le dijo, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza. Le dijo al profeta Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Por eso les dije hace rato que hay que profetizar. Voy al verso 6 y 7. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Número 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos secos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y entonces volvió a profetizar y habló a los vientos del norte, del sur, del oriente y del poniente, y llegó vida sobre esos huesos, y fue un ejército de personas. Mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si el profeta Ezequiel no hubiera profetizado? ¿Hubiera pasado eso? Nada exactamente. Porque si él no hubiera creído que Dios le hablaba y le hubiera ordenado profetizar, él no hubiera profetizado, pero creyó y profetizó, y entonces esos huesos secos tomaron vida. Otro ejemplo, cuando Moisés y el pueblo de Israel llegaron a Mara y había aguas amargas, cortó un árbol y lo echó, y las aguas sirvieron para beber.
Éxodo 15:26, y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová, bueno, más bien desde el 25 dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. O sea, ¿cómo aguas amargas? Le echas un árbol y ya sirven para beber. Esto es un acto profético que Dios ordenó. Y las aguas se endulzaron, ya se hizo dulce el agua para beber. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y le dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dicho de paso, profetiza sobre tu vida, porque no te va a tocar ninguna enfermedad. No te debe tocar ninguna enfermedad. Es importante. Dentro de los actos proféticos se llegan a utilizar diferentes elementos, como son el aceite, el vino, el agua, la leche, trigo, cebada, sal, piedras de río, piedras preciosas, ¿qué otra cosa? Madera, bueno, un sinnúmero de cosas, ¿no? El aceite es figura de la unción y la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se utilizaba el aceite para que la menorá prendiera, y se prendía, y los 7 brazos tuvieran luz y estuvieran alumbrando. Éxodo 29:21, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. El aceite, cuando es puesto por un sacerdote, santifica. Cuando alguien es ungido por un verdadero sacerdote, santifica. ¿Y quiénes son sacerdotes? Pues los ministros realmente que están capacitados para ello y conocen el trasfondo de esto. El vino es figura de la redención y del gozo. El ejemplo más claro es cuando el Señor Jesús estuvo en las bodas de Caná y les dice llenar las 6 tinajas con agua y luego llevarla en maestrala. Y entonces el maestrala dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y esto es figura de lo que Dios va a dar a entender por el gozo que Él tiene, por la redención que nos ha dado. El Señor Jesús llevó a cabo ese acto profético, y el agua es figura de la palabra de Dios. Por eso cuando el Señor escupió en la tierra agua de su propio cuerpo junto con tierra, pues el ciego recobró la vista. También cuando el Señor le dice en el capítulo 4 de Juan, verso 14, que está hablando con la mujer samaritana, le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Eso es profético totalmente, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La leche es otro elemento profético. Génesis 18:8 al 10 dice lo siguiente: tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron, y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Multiplicación, provisión divina. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Cuando el Señor les dice a los israelitas que los iba a introducir en la tierra que fluye leche y miel, les habla en la tierra de provisión. Trigo también es figura de provisión sobrenatural. Génesis 27:28 dice lo siguiente: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Es una bendición que está dando Isaac a Jacob. Y luego en el 37 le contesta a Esaú, al otro. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. Le he dado redención, le he dado gozo y le he dado provisión. Entonces esto es el elemento que habla de la provisión. Segunda de Crónicas 2:15 dice: ahora pues envíe mi señor a sus siervos, envíe
envíe mi señor a sus siervos el trigo, la cebada, el aceite y el vino que ha dicho. Es cuando Salomón está pactando con Hiram acerca de la madera para construir el templo de Salomón. Otra de las figuras del trigo, Génesis 41:35 y Génesis 41:49 dice lo siguiente: y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Es cuando José interpreta el sueño de Faraón y le dice, pues van a venir 7 años de provisión y 7 años de escasez. Y curiosamente lo que sueña Faraón es trigo y vacas. Habla del trigo por la provisión y de la leche por la provisión. Y luego en el 49, Génesis 41:49 dice, recogió José como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. La provisión de Dios siempre que viene será sobrenatural. La figura es, la cebada, es figura de la sobreabundancia. Por eso muchas veces ves que va en la Biblia pegados trigo con cebada. Levítico 27:16 dice, si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a tu siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata. 50 es número de jubileo, es número de gozo. Y la plata es redención. Entonces aquí nos habla de 3 figuras, de la cebada que es la sobreabundancia, y esa sobreabundancia la tendremos que valorar de acuerdo a la redención que nos ha dado, porque Dios nos ha dado un jubileo en esa redención. Es importante. Otro muy muy importante es el libro de Ruth, en donde el Señor habla de cebada, cebada, cebada y trigo también. Pero vamos a leer Ruth 1:22. Te estoy esperando. Vamos allá. Ruth 1:22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Me brinco al capítulo 2, verso 17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Acabamos de leer hace un momento en Levítico 17 que se iba a valorar el homer en 50 ciclos, ¿verdad? El efa era menor, era más pequeño. Entonces tenía dinero. Ahí Ruth, cuando pidió que pudiera recoger de lo que iba cayendo en los campos de Booz. Vamos al capítulo 3 de Ruth, verso 15. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre de ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. La estaban bendiciendo. Ruth 3:17. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Porque aquí Noemí, la suegra de Ruth, viene a ser figura de la iglesia. Pero no olvidemos que tenía 2 nueras, Ruth y Ofra. Las 2 estaban con ella porque habían muerto sus 2 hijos. Las 2 le dijeron que se quedaban con ella. Las 2 le dijeron que la amaban. Las 2 la besaron, pero solo una se quedó. Entonces, Ofra y Ruth son figuras de la iglesia, de la gente que está en la iglesia. Porque va a haber gente que te va a decir que te ama, que eres bien importante, que nunca te va a dejar, que te va a besar, que te va a abrazar, y bla, 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 bla. Que eres el mejor de todos. Se va. Se va, punto. Son Ofra. Porque Noemí le dijo a Ruth, regrésate a tu tierra. ¿Qué tengo yo para darte? ¿Acaso aunque pudiera yo tener un hijo en mi vientre, no lo esperarías? Pero al final del día ella dijo, no, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, donde tú mueras yo moriré. Porque se vinculó, se amalgamó con esa iglesia, porque sabía que era de bendición, porque ella conocía al Dios de Israel. Y como consecuencia de haberse amalgamado esa Ruth con Noemí, la persona en la iglesia, con la iglesia, unirse bien, vivirla, amarla, cuidarla, protegerla, llevarle
la sobreabundancia, llevarle la cebada, llevarle el trigo y todo lo que necesitaba llevarle, la consecuencia es que Ruth se pudo casar con Boaz. Boaz es figura del Señor Jesucristo en este libro, porque no habla de iglesia ni habla de Dios tampoco. Entonces, tenemos que ir entendiendo para poder entender esta relación y esta situación que nosotros debemos llevar. Otro elemento es la sal. Desgraciadamente el enemigo lo ha utilizado para tergiversar los actos con sal, pero resulta ser que dice Levítico 2:13: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Números 18-19. Y todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti. Le está hablando Dios en este caso a Moisés. Las he dado para ti y para tus hijos, más bien Aarón, perdón, le está hablando a Aarón, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Entonces, si nosotros somos descendientes de Abraham, y Aarón era descendiente de Abraham, a final de cuentas, pues los pactos de sal son pactos perpetuos y tenemos que hacer pacto de sal con Dios. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Otro elemento es el siguiente: las piedras. El Señor le está hablando a Moisés de las vestiduras de los sacerdotes en Éxodo 28-21. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Ok. El pectoral tenía que traer piedras. Estamos hablando de piedras preciosas. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, el Señor le dice a Josué que los sacerdotes tenían que levantar 12 piedras, está en el capítulo 4. 12 piedras, y después de que cruzaron levantaron un altar, erigieron un altar con esas 12 piedras. Aquí lo importante es para qué tenían que levantar. Vamos a leer verso 1 del capítulo 4, Josué 4:1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: y mándales diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, piedra de río, piedra de bola, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Y me voy hasta el verso 8, ahí leí 1 y 3. Verso 8. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Verso 9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Verso 21. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y allí los hijos de Israel, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntasen vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios sacó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de vosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Otros elementos que se utilizan en los actos proféticos son los metales. Oro, que nos habla de la gloria de Dios.
plata, que nos habla de la redención, bronce, que nos habla de juicio, hierro o fierro, que nos habla de juicio también, y así diferentes metales. Por eso la estatua de Nabucodonosor llevaba diferentes metales. ¿Por qué? Porque Dios había permitido eso para mostrar proféticamente lo que había de venir. Por eso es que José pudo darle la interpretación del sueño a través de las figuras proféticas que el Señor le entregó. Oiga, ¿y yo qué voy a hacer con estos actos proféticos en mi casa? Punto número 1. Tenemos que comprender y entender que los actos proféticos que vas a llevar a cabo son para tu propia batalla espiritual. Número 1. Número 2, que esos actos proféticos tienen que ir relacionados directamente con tu vida. Número 3, que cualquier acto profético que lleves a cabo tiene que estar vinculado a la palabra de Dios. Número 4, si vas a tomar algún elemento para hacer el acto profético, pregúntale a una autoridad espiritual que conozca de moveres proféticos, que conozca de guerra espiritual, porque si no, vas a poder tener algún tropiezo. Y número 5, que el acto profético sea guiado por el Espíritu Santo. Y a todo esto, lo que tú vas a hacer va a ser dirigido por el Espíritu Santo y va a ser llevado a cabo mediante tu fe. Una fe fuerte, una fe grande, una fe sistemática, digo yo, para que pueda pasar. Hay otros actos proféticos en la Biblia, como son cuando Elías fue enviado a Sarepta cuando estaba la sequía y llegó y le dijo a la viuda que le diera un vaso de agua porque lo encuentra en la puerta de la ciudad. La viuda, yendo a traer el vaso de agua, le vuelve a hablar y le dice: hazme una torta por favor a mí para que coma algo. Y le dice: en verdad te digo que tiene un puño de harina y un poquito de aceite para hacer una torta, que la viuda y su hijo se la iban a comer y se iban a dejar morir. Pero ahí es donde viene la declaración profética del profeta Elías y le dice: en verdad te digo que ni la harina ni el aceite escasearán. Y esto es que ni la presencia del Espíritu Santo ni la provisión iba a faltar en ese tiempo para esa viuda. Esto es figura de varias cosas. El profeta podía parecer un hombre abusivo porque llega con una viuda, pero fue enviado a ella, no llegó de su deseo. Punto número 2, como fue enviado, tenía que cumplir con lo que le ordenaron. Número 3, la viuda obedeció porque ella sabía que era el hombre de Dios. Número 4, aquí el profeta es figura tanto del Señor como de la iglesia. Pero me refiero a una iglesia con una buena doctrina, siervos congruentes, fieles a Dios, haciendo las cosas correctamente. ¿Por qué enfatiza usted mucho eso? Porque hay mucha gente que está siendo engañada en este tiempo. No vayamos muy lejos. ¿Cuánta basura llega del coronavirus a sus teléfonos, a sus tabletas, a las noticias, a lo que quieran? Muchas son mentiras. Y a quien tienen que escuchar, no escuchan. Eso es un problema. ¿Y a quién tenemos que escuchar en esto? Pues a la autoridad de salud. En México, pongamos al subsecretario de salud, que es un hombre preparado, tiene doctorados, tiene maestrías en ese rubro. Entonces te va a estar diciendo las cosas tal cual son. No, es que el gobierno nos oculta. Bueno, entonces busca la información, ten 50 fuentes de información y haz las cosas incorrectas, desobedeciendo a tu autoridad. Atención con eso. ¿A qué voy con todo esto? A que si nosotros vamos a llevar a cabo actos proféticos para lidiar nuestra batalla, busquemos que lo que vayamos a hacer proféticamente tenga un sustento bíblico. Si no tiene un sustento bíblico, no va a servir de nada. Si no hay un sustento bíblico, quién sabe quién te esté hablando, si tú mismo o el enemigo. Pero es muy importante, muy importante, que nos tomemos de la mano del Señor
para hacer las cosas correctamente. Otro ejemplo, cuando Eliseo llegó con la viuda y los dos hijos que tenía, que le estaban cobrando los acreedores, le dijo: júntate vasijas, no pocas, porque en verdad te digo que el aceite no escaseará. Y se juntó un sinnúmero de vasijas y resultó ser que las vasijas todas se llenaron, vendió el aceite y vivió de la venta del aceite. Y así como esos ejemplos hay muchos. La Biblia está plagada de actos proféticos. Pero el más importante debe ser para ti el acto profético de tu salvación. Porque tú abriste tu boca, tú declaraste, tú recibiste a una persona en tu corazón y ahí vive la persona más grande del mundo, más poderosa del mundo, más amorosa del mundo, que es el Señor Jesús. Y por medio de ese acto profético, hoy tú tienes vida eterna. Es importante que nosotros visualicemos qué es lo que queremos hacer y a dónde nos va a llevar el Señor para poder hacer la obra de Dios. Yo en esta noche te quiero bendecir, quiero orar por ti y dale una buena estudiada a todo esto, porque todo tiene una razón de ser en la Biblia. Nada es casualidad en la Biblia, nada absolutamente. Importante es que conozcamos las profundidades de la palabra de Dios. Importante es que escuchemos lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir. Que cerremos nuestro oído y que le digamos al enemigo, como le dijo el Señor: vete, Satanás, porque escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él honrarás. Necesitamos decirle a nuestro yo: el que manda para esto es Dios, y la única voz que vamos a escuchar es la de Dios. ¿Cómo? El salmista le decía: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias, Señor, pidiéndote que este estudio, Señor, sea de gran relevancia para todos nosotros. Que nos ayudes, mi Dios, a avanzar, a crecer, a desarrollar el entendimiento para hacer lo correcto delante de ti. Te ruego, precioso Rey del cielo, que te magnifiques de forma poderosa, maravillosa y grande. Que bendigas a cada persona que ha escuchado esta enseñanza y que los lleves, Señor, a inquietar su espíritu, su alma y su corazón para estudiar y conocer de tu bendita palabra. Yo te ruego, hermoso mío, que te magnifiques poderosa, grande y maravillosamente, y que todo lo que has determinado, Señor, sea una guía, Padre Santo, sea una ruta para poder avanzar, caminar y desarrollar en ti. Danos la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento que solo tu bendito Espíritu Santo nos puede dar, rogándote, mi Dios, que te magnifiques grande, poderosa y maravillosamente sobre, Señor, nuestras vidas, y que todo cuanto has determinado, Señor, sea hecho y cumplido de acuerdo a tu precioso y bendito propósito. Yo te doy gracias porque siempre me escuchas, y hoy bendigo, Señor, a toda persona que haya escuchado este estudio, rogándote, Señor, que se abra el entendimiento espiritual venido de tu santo y precioso corazón, para que todo, Señor, todo cuanto has determinado sea cumplido y sea hecho de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Los bendigo grandemente, pásenla bonito, les mando un fuerte abrazo, que el Señor les guarde y les bendiga. No dejen de estudiar, no dejen de hacer su tarea que nos dejó el Señor en las 2 prédicas de los domingos anteriores a la de este pasado. Que Dios me los bendiga, les amo mucho, que el Señor les guarde siempre. Bye bye.